Hola, yo soy Fran y hoy te voy a enseñar a tejer esta mantita de bebé. Es muy fácil de hacer y lo mejor de todo es que vas a poder aprender en este tutorial a tejer esta mantita con el grosor de hilado que tú quieras y del tamaño que tú desees. Ahora hablemos de los materiales. Yo te voy a mostrar aquí el hilado con el que yo tejí esta mantita, pero en este tutorial te enseñaré a tejerla y hacer los cálculos para que puedas hacerla con el hilado que tú tengas en casa. En este caso yo utilicé este hilado que es 100% acrílico premium. En 100 gramos tenemos 250 metros y es de grosor DK. Está recomendado para tejerlo con un crochet de aproximadamente 4 a 5 milímetros y yo estaré usando un crochet de 5 milímetros. Ojo aquí, porque yo tejo bastante suelto, así que te recomiendo que si quieres que tu mantita te quede igual a la mía y tejes un poco apretado, uses un crochet de 5,5 o hasta 6 milímetros. De todas maneras vamos a hacer una muestra para que puedas tejer tu mantita del mismo tamaño que la mía o también del tamaño que tú desees. También vamos a necesitar una wincha de medir o cinta métrica, una aguja lanera y tijeras. Así que sin hablar tanto, empecemos. Vamos a iniciar haciendo una muestra de tensión. Con esto vamos a lograr dos cosas. Una, vamos a practicar de una vez el punto que vamos a utilizar a lo largo de toda nuestra mantita. Y otra es que vamos a poder, después de realizar la muestra de tensión, realizar unos cálculos que nos van a dar los datos necesarios para poder tejer la mantita del tamaño que nosotros queremos. Entonces, para realizar nuestra muestra de tensión vamos a iniciar haciendo un nudo corredizo y vamos a montar un total de 20 cadenas. En este caso, para esta mantita, necesitamos que para lograr la trama de nuestros puntos, necesitamos que las cadenas sean múltiplos de 2. Por eso yo voy a comenzar con 20 cadenas. Pero esto es solo para la muestra. Es importante que cuando vayamos a tejer la mantita completa, tengamos en consideración que nuestros puntos o nuestras cadenas iniciales deben ser múltiplos de 2. Otra recomendación que te doy es que las cadenas de inicio las hagamos bien sueltecitas para que no se nos ponga como tirante ese inicio y nos quede del mismo tamaño que el final. Ahora para iniciar vamos a hacer una cadena adicional que va a ser de subida para la primera vuelta y vamos a tejer en la segunda cadena que tenemos del crochet hacia abajo. Pero vamos a tejer no por esta hebrita, sino por la hebrita que tenemos aquí atrás. Y eso también es para darle un acabado mucho más prolijo a nuestra mantita. Vamos a ingresar el crochet por todas esas hebritas que tenemos aquí detrás. Así que repito, de la segunda cadena contando del crochet hacia abajo, vamos a ingresar el crochet por la hebrita de aquí atrás y vamos a hacer un punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. Y repetimos, en el siguiente punto un punto bajo y en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto. Y de esto se va a tratar toda la primera vuelta, tejiendo un punto bajo y un punto alto, un punto bajo y un punto alto, hasta que terminemos toda esta primera vuelta. Aquí ya yo estoy llegando al final, voy a tejer mi último punto y debemos terminar siempre con un punto alto. Así que aquí en este último punto tejo un punto alto. Y de esta manera terminamos ya nuestra primera vuelta y así es como se va viendo. Ahora para continuar a la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer es subir con una cadena que no representa ningún punto, es solo una cadena de altura. Y vamos a ingresar el crochet en este primer punto, es decir, en el último punto alto de la vuelta anterior. Ahí ingresamos el crochet y vamos a hacer un punto bajo. Y ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. En el siguiente tejeremos un punto bajo. Y en el que sigue un punto alto. Y esta es la secuencia que vamos a repetir durante todas las vueltas a lo largo de toda nuestra mantita.
Un tips que te doy para saber que vamos bien es que todas las vueltas deben iniciar con un punto bajo y todas deben terminar con un punto alto. Esta secuencia de puntos yo la conozco como el punto arroz. Tiene muchos nombres, así que te invito a que me dejes aquí en los comentarios con qué nombre conoces tú esta secuencia de puntos. Aquí ya yo estoy terminando mi segunda vuelta, me queda este último punto por tejer y aquí voy a hacer un punto alto para terminar esta segunda vuelta. Y ya podemos ir viendo más o menos cómo va quedando nuestra mantita o nuestra muestra en este caso. Ahora vamos a hacer una cadena de subida, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a iniciar la tercera vuelta haciendo un punto bajo en este primer espacio. En el siguiente punto tejemos un punto alto. En el siguiente espacio un punto bajo y en el que sigue un punto alto. Y así continuamos hasta realizar un total de 13 vueltas. Yo voy a continuar tejiendo y cuando ya tenga las 13 vueltas tejidas nos volvemos a ver. Aquí ya yo tengo mi muestra ya tejida, recuerden que monté 20 cadenas y tejimos 13 vueltas. Así que ahora lo que vamos a hacer es medir el ancho de nuestra muestra para poder realizar los cálculos necesarios. Esta muestra me mide de ancho 16 centímetros. Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer será para definir cuántas cadenas vamos a montar de inicio para que nos quede del ancho deseado. Y para eso vamos a anotar de un lado los puntos con los que iniciamos. En este caso nosotros iniciamos con 20 puntos. Y del otro lado, ¿cuántos centímetros tenemos en 20 puntos? Que ya lo sacamos y son 16 centímetros. Y ahora, debajo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos realizar una mantita, en mi caso, que mida aproximadamente 100 centímetros de ancho. Entonces, si justo aquí debajo de los centímetros, yo voy a colocar el ancho que yo quiero para mi manta. En este caso son 100 centímetros, es decir, 1 metro. Y del otro lado, justo debajo de los puntos, voy a colocar una X porque esa va a ser el cálculo que yo voy a realizar, que yo voy a conseguir. Entonces aquí lo único que debemos hacer es multiplicar estos dos números que tenemos diagonal y dividirlo entre el número que tenemos diagonal a la X. De esta manera, vamos a colocar 20 por 100 y lo vamos a dividir entre 16. Y este valor que nosotros vamos a conseguir aquí va a ser los puntos que nosotros necesitamos montar para tener un total de 100 centímetros de ancho. En este caso ya yo multipliqué 20 por 100, lo dividí entre 16 y me da 125 puntos. Es decir, que yo debo montar 125 cadenas de inicio para tener un ancho de 100 centímetros. Pero, como dije al principio de este video, la trama de este punto debe ser un múltiplo de 2. Debemos montar cadenas que sean múltiplos de 2. Entonces, aquí podemos montar o 126 cadenas o 124. 125 no, porque no es múltiplo de 2. Entonces, eso también es bueno tenerlo en consideración. Después de sacar los cálculos, debemos siempre ajustarnos al proyecto que nosotros queremos hacer. En este caso, es una trama de puntos de múltiplos de 2 y por ende debemos montar una cadena que sea un número múltiplo de 2 o un número par. Entonces hagamos un repaso rapidito. Hacemos nuestra muestra de tensión y luego medimos el ancho. Y ahora vamos a realizar estos cálculos. Colocamos de este lado cuántas cadenas iniciamos, luego del otro lado cuánto nos miden en centímetros ese ancho de aquí que tenemos. Debajo de los centímetros vamos a colocar los centímetros o la medida que nosotros queremos como ancho de nuestra mantita y luego hacemos esta regla de 3 que te expliqué para lograr calcular con cuántos puntos debemos iniciar y que nos dé el ancho que nosotros deseamos. Ahora te voy a explicar cómo definir o cómo hacer los cálculos para saber
cuántas vueltas debemos realizar para tener la altura deseada o el largo deseado de nuestra mantita. Yo normalmente confieso que este cálculo casi no lo hago porque como es una mantita que se teje en forma recta hacia arriba, yo simplemente voy tejiendo y voy midiendo y paro cuando ya yo tenga la medida del largo deseado. Pero de igual forma quise explicarte cómo hacer este procedimiento porque nos puede servir para este y para otros proyectos también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar las vueltas. Ya nosotros la contamos, bueno, yo las conté cuando estaba tejiéndolas y sé que tengo 13 vueltas. Igual aquí los estoy corroborando para saber que tengo las 13 vueltas. Y ahora voy a medir cuántos centímetros tengo en estas 13 vueltas. Y tengo 13 centímetros. Así que ahora vamos a realizar los cálculos para saber cuántas vueltas debemos tener en el largo que nosotros queremos. Ahora, es muy similar a lo de arriba, pero en vez de colocar los puntos de inicio, vamos a colocar las vueltas. En este caso, son 13 vueltas y las 13 vueltas miden 13 centímetros. En mi caso particular, yo quiero tejer esta mantita que sea cuadrada, es decir, que mida de ancho 100 centímetros y de largo también 100 centímetros. Por eso es que es muy importante que previamente definamos cuánto más o menos queremos nosotros que mida nuestra mantita. Entonces, en mi caso, yo voy a colocar justo aquí debajo de los centímetros 100 centímetros, que es lo que yo quiero que mida de largo. Y del otro lado la X. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar estos dos valores que tengo en diagonal y lo divido entre el número que tengo diagonal a la X. Entonces multiplico 13 por 100 entre 13. Y este valor me da 100 vueltas. Es decir, que para yo lograr 100 centímetros de largo, debo tejer aproximadamente 100 vueltas. Es muy fácil de realizar estos cálculos y con esto vamos a lograr que ya nosotros tengamos una idea de lo que debemos tejer y la cantidad de cadenas de inicio y de vueltas. Entonces, anotando aquí al ladito un resumen, necesitamos montar o iniciar con 126 cadenas más una de subida, porque eso es lo que nos dice el patrón, y debemos realizar un total de 100 vueltas para de esta manera poder lograr el resultado que nosotros queremos, que en mi caso son 100 centímetros de ancho por 100 centímetros de largo. Recuerda que este es un ejemplo de lo que yo logré tejiendo con un hilado grosor de K y un crochet de 5 milímetros. Pero si tú usas un crochet mayor o menor o también puede ser otro grosor de hilado, lo más probable es que no te den los mismos números que a mí. Por eso es que traté de explicarte lo mejor posible esta regla de 3 para que puedas con tus propios cálculos llegar al resultado que tú quieres. De todas maneras, si tú tienes alguna duda, por muy mínima que sea, siempre está disponible que me escribas aquí en los comentarios abajito, o también puedes ir directamente a mi Instagram y escribirme en el privado y con mucho gusto yo voy a resolver tu duda. Otro tips que quiero comentar en este tutorial es que yo fíjate que utilicé un hilado que ya es matizado, que no es de un solo color, es de varios colores y yo quería, o sea, como una degradez de colores en realidad, y yo lo que quería era que el hilado fuese el protagonista en esta mantita porque ya lo encontraba muy lindo y por eso yo también decidí realizar esta mantita con puntos muy básicos y con una trama que fuese bonita pero sencilla porque quería que el hilado fuese el protagonista. Entonces eso también es como un punto muy importante que debemos tener en consideración a la hora de realizar algún proyecto. Espero que te haya gustado este tutorial y si es así déjame en los comentarios para saber que te gustan tejer mantitas y hacerte mucho más tutoriales como este. Suscríbete a mi canal y así no te perderás ninguno de mis videos. ¡Chao!